Yo quiero hablarte hoy, a este mensaje le hemos titulado Mispersia. Así se llama este mensaje, Mispersia. Dios va a bendecir tu vida. Abra la Biblia, por favor, en Esther, capítulo 2, versos 17 y 18. Vamos a mirar a Mispersia. Esther, capítulo 2, versos 17 y verso 18, por favor. Dice la palabra del Señor, Esther capítulo 2, verso 17. Y el rey amó a Esther más que a todas las otras mujeres, y halló ella gracia y benevolencia delante de él, más que todas las demás vírgenes, y puso la corona real en su cabeza y la hizo reina en lugar de Vasti. Hizo luego el rey un gran banquete a todos sus príncipes y siervos, el banquete de Esther, y disminuyó tributos a las provincias, e hizo y dio mercedes conforme a la generosidad real. Bendito sea Dios. Mispersia, así le hemos titulado este mensaje. El anhelo humano por el amor matrimonial es muy importante, es literalmente una fuerza que mueve muchísimo al mundo en un sinfín de cosas. Aún los jóvenes que dicen, no, yo no me voy a casar y que no sé qué, de pronto ves a alguien que te pega en el corazón y cuando menos piensas ya estás ahí casándote y sí acepto y sí yo hasta la muerte. Y entonces es increíble, pero el amor de pareja tiene una fuerza extraordinaria. ¿Cuántos dicen amén a eso? Es una fuerza extraordinaria el amor de pareja. No podemos negarlo, lo sabemos, lo experimentamos. Yo soy un hombre de una sola mujer y sé de esto. Realmente yo conocí a mi esposa cuando teníamos 14, bueno, yo tenía 14 y ella tenía 15. Y fue una cosa tremenda. Hoy ya le llevo yo como 10 o 15 años más de vida que ella, pero en el camino la rebasé. No sé cómo pasa eso, pero siempre pasa en todos los matrimonios, ¿verdad? Que uno le da la vuelta. Ya mero mis hijos son más grandes que ella. Pero bueno, en fin, ese es otro asunto. Entonces, el punto es que el amor de pareja es una fuerza muy, muy importante que mueve a las familias, a los seres humanos. Y por esta pasión se puede morir, se puede matar, se puede mentir, se puede hacer tantas cosas. No digo que se deba, pero se pueden hacer muchas cosas a causa de esta pasión, a causa de este amor. Es realmente fuerte e importante esta pasión en el corazón de los seres humanos. Y literalmente eso va moviendo al mundo. Y yo creo, hermanos, que esto está tan enraizado en el alma de los seres humanos porque refleja el deseo, el corazón de Dios, el anhelo mismo de Dios. Es decir, Dios mismo tiene este anhelo en su corazón. Él se mostró a sí mismo como el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Alguna vez he predicado de eso. Y cuando se refirió a sí mismo como el Dios de Abraham, estaba presentándose a sí mismo a través de la biografía de Abraham. Abraham es el padre que buscaba un hijo a como diera lugar hasta que llegó a los 100 años lo tuvo. Y precisamente Abraham representa al Padre Celestial. Y luego tú te encuentras a Isaac, el Dios de Isaac. La vida de Isaac es el hijo de la promesa, el cual anhelaba una esposa y aún el padre Abraham tuvo que mandar a su criado Eliezer para traerle esposa a su hijo Isaac. El anhelo de Isaac, de tal manera que en Isaac tú encuentras al Dios Hijo. O sea, tú ves al Dios Padre, al Dios Hijo. Y cuando Él se presenta a sí mismo como el Dios de Jacob, está presentando en la biografía de Jacob al Espíritu Santo. Porque Jacob es el hombre transformado y es la obra del Espíritu Santo transformar. Además, Jacob es el hombre que tiene el sueño de la casa de Dios, el que anhela la casa de Dios, el que tuvo un sueño de una escalera donde ángeles y subían y bajaban al cielo. Y él dijo, esto es Betel, la casa de Dios. Él tiene la revelación de la casa. ¿Y qué anhela el Espíritu Santo sino un templo? La Biblia dice, vosotros sois el templo del Espíritu Santo. En otras palabras, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob es la revelación de Dios, donde Él a sí mismo se presenta como el Padre, Hijo y Espíritu. Ahora te había dicho, como el Dios Hijo tiene un deseo, un anhelo, Él desea una esposa, una compañía para Él por la eternidad. Porque de hecho la eternidad hacia atrás, la eternidad pasada, es una eternidad de soledad. Si bien Dios es 3 personas en uno, de todas maneras no había nadie más a quien amar. Pero ahora Dios creó una criatura a su imagen y semejanza a la cual amar. Entonces el anhelo de Dios es que llegue un día, tú ves la Biblia y acaba en las bodas del Cordero, llega un día en donde Dios se unirá a su pueblo y el deseo del Hijo sea
satisfecho cuando Dios tenga a su compañera, la esposa del Cordero, que es la iglesia gloriosa, pura, limpia, sin mancha, sin arruga, ni cosa semejante. Una iglesia compuesta de hombres y mujeres de todos los tiempos que santificaron su vida para hacer la voluntad del Señor, para buscar a Dios, para hacer el deleite de Dios. Esa será la esposa del Cordero. En otras palabras, en la iglesia se encuentra la satisfacción de Dios. Ahora, cuando uno ve la Biblia, encuentra las biografías que nos expresan los deseos de Dios y cómo satisfacerlos. Esther es precisamente la biografía de una mujer que nos presenta cómo satisfacer al Dios en su carácter de hijo, en el deseo y anhelo que tiene por la esposa. ¿Cómo puedo satisfacer a Dios? Para satisfacer a Dios miramos la vida de Esther. La vida de Esther es la vida de una mujer que sabe esperar y sabe enamorar al rey. Y de esto vamos a estar hablando. Así que ten en tus manos el libro de Esther, la palabra de Dios ahí en el libro de Esther. Y vamos a estar mirando su biografía como una manera de comprender cómo enamorar a Dios. ¿Te interesa saberlo? Muy bien, entonces vamos a ver al respecto de esto. El tiempo de Esther fue un tiempo en el cual el pueblo de Israel había sido llevado en cautiverio. Por muchos años el pueblo estuvo en idolatría, estuvo negando a Dios, adorando a otros dioses, dejando al Señor. Y fue tal el absurdo del pueblo de Israel que hasta el templo de Dios lo utilizaron para otros dioses. Como consecuencia de eso, Dios los dejó. Cuando Dios se apartó de ellos, vinieron los asirios hacia el reino del norte, que es precisamente, era las tribus de Israel, a excepción de Judá y Benjamín, que estaban al sur y que se denominaban el reino del sur. Y entonces vinieron los asirios y destruyeron al reino del norte. A 9 tribus y media de Israel, destruyeron todo en Israel, acabaron con todos. Y mezclaron a los pocos sobrevivientes con asirios, de tal manera que de ahí salieron los samaritanos. Pero por su parte, en la parte baja, que era el reino de Judá, el reino del sur, vinieron de más abajo Babilonia. El imperio babilónico los invadió y se los llevó cautivos, destruyó el templo, destruyó la ciudad, destruyó prácticamente lo que era el reino de Judá y se los llevó cautivos. Mató a muchísimos, pero respetó a algunos y se los llevó cautivos a Babilonia. De tal manera, a Judá se lo llevó hacia Babilonia, a esta tribu, a este pueblo, y fueron cautivos por 70 años en Babilonia. Con el paso del tiempo, Babilonia fue conquistado por otro imperio conocido como los medo-persas. Ellos seguirían después los griegos, pero entonces los medo-persas conquistaron a Babilonia. Y entonces el pueblo de Israel era una especie de ping-pong que pasaba de un reino a otro. Ahora, ¿quién eran los que los gobernaban? De manera que ya no era un rey babilonio, sino un rey medo, como el rey Asuero, de quien trata precisamente el libro de Esther, o de quien se menciona el libro de Esther. Te menciono todo esto porque esto les sucedió porque ellos dejaron a Dios. Cuando dejaron a Dios y dijeron, no te queremos, Dios tuvo que hacerse un lado. No es que Dios los obligara y los enviara al cautiverio. No es que Dios les dijera, pues ahora me la van a pagar. No es tanto así. Dios se enojó, Dios sintió mal. Pero Dios no necesita hacer gran cosa, sino solo hacerse un lado para que el mal llegue a la vida de alguien. Simplemente es eso. Y es similar a aquella ocasión que en una entrevista en los Estados Unidos le preguntaron creo que se llama Ruth Graham, no me acuerdo bien, hija de aquel predicador famosísimo, Billy Graham, y le preguntaron a esta mujer respecto de por qué había sucedido lo de las Torres Gemelas. Le dijeron, ¿por qué pasó lo de las Torres Gemelas? ¿Dónde estaba Dios cuando nuestros enemigos atacaron y destruyeron las Torres Gemelas? Y entonces esta mujer contestó, Dios estaba donde lo pusimos cuando le dijimos que saliera de nuestras escuelas sacando los 10 mandamientos, y cuando le dijimos que no podía ser citado en la corte, y cuando dijimos que la libertad de expresión implicaba que podíamos orar satanismo y que podíamos... Y entonces dio una frase muy fuerte. Dios estaba ahí, Dios se hizo a un lado cortésmente después de que por muchos años le dijimos que se fuera de nuestra vida. Entonces eso fue lo que le pasó al pueblo de Israel y al pueblo de Judá, o uno solo como nación. El haber dejado a Dios hizo que Dios se alejara y dijera, está bien, hasta que ustedes quieran volveré. Cada vez que el hombre se aleja de Dios, entra en cautiverios, en problemas, en líos en su vida. Entonces, en ese tiempo de cautiverio, sucede el relato de Esther. Esther pasa precisamente durante esos 70 años cuando se encuentran bajo el dominio extranjero y como sin Dios. De hecho, en todo el libro de Esther, nunca se menciona a Dios. Nunca se menciona nada acerca de Dios. Dios está ausente, Dios está ajeno, aunque está detrás de todos los acontecimientos. Porque te doy un secreto. Nada más no le digas a Dios que yo te lo dije porque es mi patrón y se enoja conmigo. Pero te voy a dar un secreto. Aunque Él se aleje de ti, se hace como que se aleja, pero nunca te abandona de verdad. Él en la ira se acuerda de la misericordia. Él se hace el enojado, se voltea para otro lado.